Hola hermanos, buenas tardes. De nuevo aquí con ustedes, agradeciéndole a Dios a su presencia, agradeciéndole a Dios que está con nosotros y que nos da la gran oportunidad de poder compartir estos momentos de fe con todos ustedes. Hoy, que en esta semana hemos tenido algunos acontecimientos que nos hacen pensar, que la pandemia nos sigue haciendo pensar y meditar. Queremos invitarlos a meditar un poquito sobre la fe, sobre pensar si tener o no tener fe. A veces es complicado, a veces es un reto. Sin embargo, pues vamos a meditar un poquito a la luz del Espíritu Santo y a la luz del Evangelio, y sobre todo a la luz de nuestra conciencia, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y pues meditar si es bueno, es razonable o simplemente no tiene caso tener fe. Como siempre, este análisis que vamos a hacer hoy, a la luz del Espíritu Santo, como decía, pues se deriva de una serie de conversaciones con múltiples personas que se hacen la pregunta: ¿y de qué sirve tener fe? ¿Qué caso tiene creer en Dios? ¿Qué caso tiene buscar una respuesta en la iglesia cuando verdaderamente podemos vivir sin ella, en opinión de algunas personas? Pues bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor. Te damos gracias, Padre Santísimo, porque eres bueno, porque nos iluminas, nos ayudas a seguir adelante. Tú sabes, Señor, que como en el Evangelio, a veces creemos tener fe y a veces creemos desfallecer. Ayúdanos, Señor, a tener confianza y a saber de nuestra humanidad, vivir con humildad, dejar a un lado la soberbia y poder entender que sí podemos creer en ti y que es algo que tú esperas de nosotros como tus hijos. Te ponemos en tus manos a nuestro hermano José Luis Hernández, a nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Lalito. Señor, te pedimos que lo bendigas y te pedimos que por favor, Señor, nos ayudes a tener confianza y a fortalecernos en ti. Amén. Pues bueno, hermanos, como les comentaba, vamos a analizar un poquito y nos vamos a basar en un documento de un sacerdote, del padre Eduardo María Volpacio, que precisamente su documento se llama El problema de quien no cree. Y inicia con unas palabras de nuestro querido Joseph Ratzinger, o nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que dice: si el ser humano solo confía en lo que ve en sus ojos, en realidad está ciego, porque limita su horizonte de manera que se le escapa precisamente lo esencial, porque tampoco tiene en cuenta su inteligencia. Las cosas realmente importantes no las ve con los ojos de los sentidos, y en esa medida aún no se percibe bien de qué es capaz de ver más allá de lo que directamente perceptible. Fíjense qué importante lo que nos dice Joseph Ratzinger en su documento Dios al Mundo, en la página 16. Si el ser humano solo confía en lo que ve los ojos, y ustedes, yo creo que tendrán muchos ejemplos que pudiéramos citar en esta conversación, en donde nosotros creemos que nada más podemos creer en lo que vemos. Y esa es una falacia. Una vez platicando con un amigo, le decía: ¿sabes qué? Tenemos que aprender a creer más en lo que no vemos. Creer en lo que vemos, pues sí, nos va a permitir una serie de eventos tangibles, una serie de eventos posibles, pero creer en lo que no vemos nos abre una perspectiva infinita, nos abre una serie de oportunidades increíbles. Y les voy a poner un ejemplo muy claro.
Se los comentaba una vez a unos jóvenes. ¿Cómo sabes que tu papá te ama? Y los jóvenes en ese retiro me decían, o tu mamá, o tu abuelita, alguien que te ama, ¿cómo sabes que tu papá, tu abuelita, eh, tu, tus tíos te aman? No hablemos de amor de pareja, hablemos de amor familiar. Y algunos jóvenes decían, no, pues es que lo siento, ellos hacen cosas por mí. Y dándole un poquito más vuelta, les decía, bueno, y si no hicieran cosas por ti, vamos a suponer que tu abuelita, que tu abuelito ya estén enfermos y que ya no sean capaces de darte un centavito o ya no sean capaces de levantarse, abrazarte, cargarte, jugar contigo. Si ya no tuvieras esa oportunidad de ese momento, ¿cómo sabrías que tu abuelo, que tu abuela, que tu madre, tu padre te aman? Ellos se quedaron pensando y como yo creo que tuvieron como el hecho de decir, bueno, es que si ya no son capaces de hacer eso, entonces ya no puedo sentir su amor. Pero hubo algo muy importante que siento que los detuvo y que fue la conciencia. Porque no podían decir que si ese ser amado y amante ya no tiene la misma oportunidad de mostrarles el amor, los dejó de amar. Y se quedaron un poquito quietos. Sin embargo, eso no fue suficiente. Hubo que preguntarles después, bueno, ¿y tú crees que para que alguien te ame, tú forzosamente tienes que sentir ese amor y corresponder a ese amor? Le preguntaba también a esos jóvenes en ese retiro. Hubo un grupo de jóvenes que decían, sí, yo tengo forzosamente que sentir ese amor. Si no lo siento, pues es que no me aman. Había otro grupo que decía, no, pues es que para ser amado, con ser amado es suficiente. Y de ahí empezó a salir un sentido de la palabra. Lo decíamos hace unos meses en este programa y recuerdo muy bien porque estaba nuestro hermano Lalo con nosotros. Y decía Lalo, yo amo aunque no me amen. Y complementaba yo, no es necesario el que te devuelvan el amor para que tú ames. ¿Cuántas madres, hermanos? ¿Cuántos padres, cuántas abuelas, cuántos abuelos, cuántos tíos, cuántos hermanos aman a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos, a pesar de que sus hijos o sus nietos o el relativo no siente ese amor o no es recíproco en ese amor? Bueno, pues esta es una manera muy práctica de poder platicar sobre la fe. La fe puede ser intangible y nosotros podemos decir, es que la fe es creer en algo que yo no veo. Pues el amor no se ve, hermanos. Y alguien puede decir, ¿sabes qué? Es que yo sí lo veo porque veo que corresponde, veo que hay una respuesta. Sí, pero poníamos ahorita un ejemplo. Llega un momento en donde probablemente tu esposo, tu esposa, por la edad que ya tiene tu abuelo o quien consideres, ya no va a tener la oportunidad de estártelo mostrando y a lo mejor lo único que va a hacer es tomarte de la mano. Y a lo mejor nosotros que somos tan exigentes vamos a decir, pero es que esto no es amor. Si en verdad me amara, se levantaría y me cargara. Si en verdad me amara, todavía me cantaría o me contaría cuentos. Sin embargo, tenemos que aprender que las cosas más importantes de la vida son intangibles. Son razones de fe, hermanos. El padre Volpacho dice, hay personas con fe y personas sin fe. Eso queda clarísimo. Personas que la tienen y viven como si no la tuvieran. Escuchen esto, hermanos. Qué hermosas palabras. Personas que tienen fe y viven como si no la tuvieran. Me voy a incluir. Personas que decimos que tenemos fe y vivimos como si no tuviéramos fe. Y personas que no tienen fe y quisieran tenerla. En estos momentos
de pandemia, yo les aseguro que hay mucha gente que quisiera creer en Dios y tener de dónde agarrarse, hermanos. Quisiera tener un lacito de dónde decir, pues de aquí me agarro. Pero nunca fortalecieron su espíritu o nunca hemos fortalecido nuestro espíritu. Y entonces a la hora de los trancazos decimos, pues ahora ¿dónde me agarro? Creemos que podemos caminar y vivir de una manera desordenada, olvidarnos de Dios y cuando lo necesitamos lo buscamos pero no sabemos ni cómo. Acuérdense de aquellas palabras en el Evangelio donde dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ah, qué hermoso acto de humildad. Y de hacer un lado de la soberbia, de decir, no, es que yo creo, y yo lo creo tanto, y yo soy una persona de mucha fe, y no necesito a nadie más que Dios y yo. Eso es soberbia, hermanos. Esa soberbia que nos ayuda y nos lleva a pensar que no necesitamos a nadie para poder expresar nuestra fe. Esa soberbia que nos lleva a pensar que solamente Dios y yo nos tomamos muy a pecho a las palabras de algún movimiento en donde decimos Dios y yo, mayoría aplastante, sí, pero la mayoría también tiene minoría, hermanos. Eso es bien importante que lo entendamos. Personas que tienen fe y viven o vivimos como si no la tuvieran, y personas que no tenemos fe y quisiéramos tenerla. Personas que nacen en el seno de una familia cristiana, creyente, católica cristiana, y son casi genéticamente cristianos. Personas a las que nunca nadie les habló de Dios, no lo conocen y por falta de experiencia divina carecen de la sensibilidad por las cosas espirituales. La fe no les dice nada porque no pueden imaginarse lo que es tenerla. En algunos momentos la gente dice, ¿y para qué le enseñamos a los niños? Que cuando los niños crezcan aprendan. No, hermanos, es necesario enseñarles que tenemos un Dios, que necesitamos una fe, porque basado en ella vamos a desarrollar nuestra vida y vamos a ser capaces de desarrollar lo inalcanzable, de alcanzar lo inalcanzable. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que teníamos fe. Otro ejemplo que podemos ver es cómo sabes de lo que eres capaz si no has visto que eres capaz de ello. ¿Cómo le enseñas a un niño que es capaz de andar en bicicleta si el niño nunca ha visto que ha podido andar en bicicleta? Le tienes que enseñar una especie de creer que es capaz, aunque no lo vea. Que él sienta que es capaz. Y a eso, hermanos, es a lo que nosotros nos referimos por fe. Saber que podemos, aunque no sabemos. Saber que existe, aunque no lo hemos visto. Saber que lo podemos desarrollar, aunque creemos que no tenemos los suficientes elementos para desarrollarlo. También tenemos un grupo de personas que han perdido la fe, que alguna vez tuvieron. Se les quedó por el camino y no les interesa mucho por dónde. No les dice nada porque se aburrieron de lo que creían. Vuelvo a decir, se aburrieron de lo que creían. Personas ansiosas por encontrar un sentido a la rutina de sus vidas. Qué triste sería entonces, hermanos, acordarnos de aquella conversación también que tuve con unos jóvenes que decían, ¿qué será más triste, señor Montoya? ¿Haber nacido ciego o haber perdido la vista? Yo te pregunto, hermano, ¿qué será más triste? ¿Haber nacido ciego o haber perdido la vista? Aquella vez un grupo de jóvenes decía, no, pues será mejor haber nacido, así nunca lo tuviste y no te das cuenta de la diferencia. Y otro grupo decía, bueno, no, llegar a serlo estaría mejor porque al menos tuviste la oportunidad de saber lo que sentía. Hablando de fe, yo diría que será más triste haber sido de las personas que decíamos creer y que hacíamos todo lo posible por desarrollar nuestras virtudes y de repente, por alguna razón, se acabó. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, ustedes y yo, decir, es que cuando yo estaba en el coro, cuando yo iba al grupo de jóvenes, cuando yo hacía esto, y cuando lo hemos comentado, hemos dicho, pues sí, lo hacías,
Y estabas en un grupo de jóvenes e ibas a grupo de matrimonios a lo mejor, o tuviste un retiro de evangelización, tuviste un retiro de cursillos y saliste con mucho ánimo, es decir, veías y de repente dejaste de ver. ¿Qué es más triste? Nunca haber visto o haber tenido el don de la vista y olvidarte de ella, porque ya no lo tienes. ¿Qué pasará cuando nosotros dejemos de tener esa fe? Y digamos, es que cuando yo me gustaba ir a confesarme, cuando me gustaba ir a comulgar, cuando me gustaba ir a misa, cuando tenía fe, pero ahora ya no la tengo. Esa es la virtud de esta persona del Evangelio, que se atreve a decirle al Señor, Señor, sí creo. Sí, Señor, sé que es posible, pero sigo siendo humano, eso no me quita lo humano, eso no me quita el hecho de saber que todavía hay mucho más que crecer. En la fe resulta lo mismo. ¿Cuántas cosas nosotros quisiéramos desarrollar, pero no las desarrollamos porque se nos acabó el 20, porque ya no tuvimos quien nos estuviera motivando? Y ahora me muevo un poquito para los que decimos que tenemos fe. Porque esos que decimos que tenemos fe, entonces tendríamos que ser motor para aquellos que no pueden o que tienen problemas para tener fe. Somos humanos, hermanos. Somos humanos y queremos ser cristianos, queremos llegar a la santidad. Y se nos complica, obviamente, porque en ese movimiento diario tenemos una serie de actividades. Nada más pónganse a pensar, hermanos, ¿cómo le vas a llegar a hablar de Dios a alguien que ha perdido un miembro de su familia en ese momento si no tenía una razón de fe? ¿Cómo le vas a llegar a hablar de esperanza a alguien que ha perdido su trabajo y que le faltaba cualquier cosita para dejar de creer? Y eso lo hace olvidarse. Hace unos días platicaba con un buen amigo y me dice, es que ¿sabes qué, David? Yo soy ateo, yo no creo en Dios. Yo le decía, pues dentro de tu razón, pues tienes razón, pero dentro de tu razón, compadre. Como yo dentro de mi razón tengo mi razón para creer en Él. Pero tú sabes por qué dejaste de creer. En algún momento creíste e incluso le clamaste. Incluso le hablaste, le dijiste, Señor, ayúdame a que mi hermano se cure, que fue el caso específico. Desafortunadamente, tu hermano no se curó y se acabó la fe. Entonces la fe fue creciendo, que todos la tenemos por el bautismo. La fe está allí, pero se va adormeciendo a tal grado que se queda endurecida, que ya no le ponemos aceitito, que ya no se mueve, se queda enmohecida. Y cuando nosotros necesitamos de ella, hay un proceso muy lento para recuperarla. Por eso qué importante, hermanos, que con nuestro testimonio hagamos todo lo posible para que se vea que es posible vivir con fe. Hagamos todo lo posible para que la gente diga, ¿por qué a este cuate le anda yendo tan mal y aún así voltea los ojos al cielo? ¿Por qué a este cuate, lo contrario, por qué le va tan bien y a pesar de que le va tan bien, busca a Dios? Fíjense, hermanos, qué importante es esto. La gente cree que debemos de buscar la fe y buscar a Dios solamente cuando nos va mal porque no tenemos de dónde agarrarnos. Pero también si te va mal y crees en Dios, entonces dicen, ¿para qué necesitas a Dios si te va bien? La lucha va a estar. Es muy importante poder buscar una visión de la fe. Dice, citando al libro El Principito, dice el sacerdote Volpacio, dice que de modo brillante y resumido lo explica el zorro al Principito. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver de leer el libro El Principito, y ahí más o menos por el medio del libro sale un zorrito y empieza a platicar con el Principito. Y le dice, no se puede ver sino con el corazón. Lo esencial está oculto a los ojos.
Eso dice el libro del Principito. El hombre sin fe, hermanos, nunca llega a entender algunas de las cosas más importantes de su vida. El hombre sin fe no logra discernir por qué el amor. El hombre sin fe no logra discernir que la gente sea capaz de dar sin esperar recibir. La mujer sin fe no logran discernir por qué alguien es capaz de entregar su vida entera a Dios. Por eso vemos personas que criticamos mucho a los sacerdotes. ¿Y por qué los criticamos? Porque no lo concebimos, hermanos. No concebimos que alguien sea capaz de entregar su vida por los demás. No creemos en la santidad porque no podemos concebir que alguien sea capaz de entregar su vida y hacer el bien en honor, en alcanzar un bien eterno que es la santidad. Pues porque no tenemos fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los santos y en las Sagradas Escrituras, hermanos, que constantemente los santos y el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II, constantemente, incluso hubo un año de la fe en donde se promovía y se buscaba que todos acrecentáramos nuestra fe y fuéramos en la búsqueda de ese deseo de la santidad? El hombre sin fe nunca llega a entender algunas cosas de las más importantes de su vida. Por ejemplo, la felicidad. ¿Cuántas personas le dicen eres feliz? Y luego, ay, es que... Y a todo lo encuentran algo mal. Alguien con fe va a encontrar la felicidad. Hay muchos elementos y muchas fotografías en donde ven a un niño que humanamente pensaríamos, no tiene razón de ser feliz. No trae zapatos, no trae ropa, vive en una casita muy deteriorada, en un área con guerra, y sin embargo está sonriendo y bailando. ¿Por qué? Pues porque un niño, hermanos, ha descubierto la capacidad de la fe en la felicidad. Es feliz con lo que tiene, aunque busque. Lo he comentado muchas veces a nivel profesional y he dicho a grupos de amigos y en algunas conversaciones profesionales que he tenido, les digo, probablemente no estoy donde quisiera estar profesionalmente, pero sé que estoy en el camino a donde quiero estar. Sé que hay un camino que recorrer y lo estoy recorriendo. Y lo tengo fijo. Quiero llegar allí. En la fe sucede lo mismo, hermanos. Queremos llegar a la santidad. Bueno, con fe lo vamos a lograr. Y va a haber quien te va a querer sacar de allí. Va a haber quien va a querer que no tengas esa fe. Va a haber quien va a querer que se te acabe la fe, porque no soporta que alguien vaya sobre lo que él no ha podido tener. Ver las cosas importantes de la vida. La felicidad es una de ellas. El sentido de la vida. Cuando nos preguntamos por qué estamos aquí y vamos descubriendo, lo veíamos en el tema antepasado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos aquí? No miento, fue la semana pasada cuando estábamos en la conferencia con nuestros hermanos de San Pedro y San Pablo. ¿Para qué estamos aquí? Hay un plan de Dios. Pero ¿cómo voy a creer que hay un plan de Dios si no tengo fe? Pues qué importante es tener fe. Quiero buscar mi trascendencia, quiero buscar por qué estoy aquí. Entonces empecemos fortaleciendo nuestra fe. Leyendo cosas sanas que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, buscando escritos sanos que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, buscando hoy que tenemos el internet, que mi esposa y yo hemos tenido de un tiempo para acá, que en la noche antes de dormir nos ponemos a escuchar al padre Sipols, alguna conferencia de algún sacerdote, del padre Ernesto María Caro, etcétera, y que nos da paz y nos ayuda a ir entendiendo muchas cosas y que nos ayuda a ir fortaleciendo nuestra fe. ¿Querrá eso decir que en algún momento no vamos a flaquear? No, hermanos. Vuelvo y lo comento. Somos humanos y la posibilidad que suceda, pues ahí está en la mesa. Por eso necesitamos tanto de la oración de ustedes que nos están escuchando, de la oración de todos nosotros, de la oración de los fieles, de la Santa Eucaristía. Acuérdense, lo hemos también comentado muchas veces aquí, en la misa, al momento de la consagración, nos unimos todos los santos que están en el cielo, nosotros los que estamos como iglesia militante,
la iglesia reinante y la iglesia purgante, todos orando al mismo tiempo. Qué importante que oremos todos por todos para que podamos mantener esa fe. El fracaso también es algo de las cosas importantes de nuestra vida, hermanos. Perdón. Habrá quien pueda pensar que del fracaso no se aprende y va a decir, pues ¿por qué me pasó? No es esto lo que yo quería que me pasara. Pero como es algo transparente que no vemos, es una enseñanza increíble. Y en resumidas cuentas nos vamos a dar cuenta que el fracaso como tal nunca existió. Que quien va a definir qué es el fracaso es la forma en cómo tomemos ese detalle de la vida que nos pasó. Si fue realmente un fracaso, nos va a tumbar y no nos vamos a levantar. Pero si realmente fue algo que nos motivó y que nos va a llevar a seguir trabajando en el camino del Señor, pues va a ser ahí un tropezón, más no un fracaso. Una vez, hablando sobre las cosas importantes de la vida y los ejemplos que no podemos explicar, una vez un buen amigo estaba enfermo y decía, es que yo soporto mucho el dolor. Y yo le contesté, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que tú soportas el dolor más que yo o que alguien más? No, es que yo soy muy capaz de soportar el dolor. Sí, y no lo dudo, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo me puedes transferir ese dolor a mí para yo poder saber, a él le dolió 3 veces, a mí me dolió nada más 2, entonces él soporta más que yo? En esa misma cantidad de dolor, ¿cómo sabes que eres capaz de soportar más el dolor que todos los demás? ¿Cómo sabes que eres capaz de soportar más el dolor que tus compañeros? No lo sabes, porque aunque lo sientes, no vas a poder hacer que alguien sienta el dolor igual que tú. Qué manera tan interesante de poder reflejar a Dios en el dolor. Yo puedo decir, es que yo amo tanto a Dios y lo amo más que tú. No, pues espérate, tú no sabes los demonios que yo estoy viviendo. No sabes lo que a mí me está pasando. Y cómo me arrodillo ante el Señor para decirle que me ayude y me dé fuerza para poder seguir adelante. Cada quien va cargando cosas que ni sabemos, hermano, lo que estamos cargando. Cada quien tiene una manera de desarrollar el amor con los demás. Y en la fe es igual. Sin embargo, la fe exige, hermanos, porque la fe se debe vivir con plenitud. Dice el Papa Benedicto XVI en la misa en oral de su pontificado, únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa, pero es gozosa y grande, porque es definitiva. Es un servicio a la alegría que Dios, que quiere hacer su entrada en el mundo. El hombre sin fe se pierde lo mejor de la vida, que no necesariamente es lo más divertido. Dios y la vida eterna quedan fuera del horizonte de su vida y de su alcance. Voy a volver a las palabras de nuestro santo Papa Emérito Benedicto XVI. Cada uno de nosotros, tú y yo, hermano, somos el fruto del pensamiento de Dios. Es decir, Dios nos concibió. Dios pensó en nosotros. Dios dijo, voy a hacer a Juanito, voy a hacer a Fabián, voy a hacer a Mimis Mata, voy a hacer a Mayra Mata, los voy a hacer a cada uno de ellos. Y lo voy a hacer porque tengo un plan para ellos. Tengo un plan de que se sientan amados. Tengo un plan de que ellos lleven la alegría de ser amados a sus hijos. Tengo un plan de que
la vida eterna vaya con ellos. Y tómala, llegamos aquí, no falta un maestro, no falta un amigo, no falta un familiar que nos tumba la fe. No falta un familiar que nos diga, ¿y para qué quiero ir a misa si yo con mi relación con Dios? No falta un familiar que busque la manera de hacernos ver que estamos equivocados y que debemos de abandonar la fe. Otros, quizá coherentemente de su visión materialista de la vida, es decir, que no creen en nada que no les pueda generar riqueza, que viven en la frivolidad, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Es un dicho muy común. Pueden distraerse, entretenerse y vivir para el montón. Y ahí es donde nos comportamos como animalitos. Ahí es donde, ¿qué hacemos? Bueno, levantarnos, vivir, trabajar, divertirnos, dormir y al día siguiente lo mismo. ¿Y la trascendencia, hermanos? Se supone que todos los seres humanos estamos buscando trascender. Y Dios que nos da la oportunidad de trascender la dejamos a un lado porque cuesta trabajo creer en Dios. Porque cuesta trabajo es movernos como tal. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿es cómodo ser creyente? ¿Será cómodo ser creyente? Pregúntate tú, ¿es cómodo ser creyente, hermanos? ¿Les parece muy agradable algunas veces en lo personal que te estén criticando y estén esperando que siempre te portes bien? Y N cantidad de gente que está esperando que te tropieces para decir, ya ves, no que muy creyente, no que mucha fe, no que él creía mucho en Dios. Como si la postura de los creyentes fuera más cómoda, como si los no creyentes fueran más honrados al no creer al precio de su inseguridad. Como si el hecho de no ser creyente nos daría garantía de que tenemos un buen rango para equivocarnos. Y nada más lejos de la verdad, hermanos. Fíjense lo que acabo de decir, lo voy a repetir. A veces vivimos como si no ser creyente nos daría garantía de poder equivocarnos. Es decir, porque no creo en Dios me puedo equivocar y puedo hacer N cantidad de cosas que acabo no soy creyente, no manejo ningún margen de error. Y como si los creyentes tendríamos que permanecer en una esencia absoluta, en donde estamos encerrados en una burbuja y nada nos va a pasar y nada vamos a hacer pasar. Eso es una mentira, hermanos, porque los creyentes conocemos la misericordia de Dios. Los creyentes sabemos que mientras estemos haciendo una lucha y estemos buscando la santidad, tenemos y alcanzamos la misericordia de Dios. Puedo nombrar N cantidad de casos de la vida reciente, de santos recientes, pero me voy a ir a uno, a la mujer adúltera, hermanos. Tan sencillo. El Señor no le reclamó. El Señor no le dijo, pero no eres creyente. No, entonces es que no te puedo perdonar. O el Señor no le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Tú que eras tan creyente y 3 veces me negaste. No, pues no te puedo perdonar. Ahí, y ese es el Dios que nosotros necesitamos mostrar al mundo, hermano. Tú y yo que decimos tener fe, ustedes y nosotros que decimos tener fe, es el Dios que necesitamos mostrar al mundo. Ese Dios que lo que quiere es que volvamos a Él, lo hemos dicho muchas veces. La expresión del ser creyente es mucho más seguro y al mismo tiempo exigente, hermanos. Es cierto que sin fe se carece de la seguridad del creyente. Y esto no puede no ser duro, pero también puede resultar muy cómodo. No se puede conocer el interior de las personas. Hay quienes, para estar cómodos, pagan el precio de vivir en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es más cómodo. No se preocupan. No le buscan. ¿No sería más razonable afirmar simplemente que él todavía no pudo conocer lo que no conoce cuando alguien dice que no tiene fe?
¿No sería más fácil de decir, ¿sabes qué? Pues es que tú me estás hablando de cosas que yo no conozco, me estás hablando de creer en algo que a mí me cuesta mucho trabajo, pero que me gustaría conocer? ¿No sería más razonable afirmar simplemente que no tenemos esa capacidad todavía? La fe es un tesoro escondido en el campo. Fíjense, aquí mi esposa Rosy está poniendo una excelente recomendación. Dice, una oración excelente para aumentar la fe es el Salmo 51. Los invitamos a que lo abran, hermanos, el Salmo 51. Y mientras, vamos a leer estas palabras del Padre, donde dice, la fe no es cuestión de probabilidades, es decir, no es un volado, tampoco de cálculos de intereses y conveniencias, pero hace ya mucho tiempo una mente matemática, como la de Blas Pascal, planteó las siguientes alternativas. De Blas Pascal hemos hablado bastante porque, pues acuérdense a lo que me dedico, y pues yo conocí a Blas Pascal cuando estaba en la secundaria, fue cuando empecé a escuchar de él. Después en la preparatoria, después el padre Marcos me habló sobre Blas Pascal y me prestó algunos libros. Y descubrí que Blas Pascal era una persona científica muy capaz, miembro de la realeza en determinado momento, y tenía unos pensamientos hacia Dios muy bonitos, como el que les voy a comentar. Blas Pascal planteó las siguientes alternativas. Si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Una, lo repito, si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Dos, si creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada. Número tres, si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Si no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada. Lo voy a volver a leer, hermanos. Y me gustaría que lo escucharan, incluso que lo apuntaran, lo pegaran allá en algún lugar para que los jóvenes de nuestros tiempos lo lean. Para que esos jóvenes que se preguntan, ¿y para qué creer en Dios? ¿Qué gano con creer en Dios? ¿Para qué es más cómodo vivir sin Él? Es más cómodo vivir sin fe. Si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Si creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada. Si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Si no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada. Más claro ni el agua, hermanos. Por eso qué conveniente es tener fe. Por eso tenemos todas las de ganar. Cuando buscamos tener la fe e incrementar nuestra fe, tenemos todas las de ganar, hermanos. Pero no es cuestión de apuestas. La fe no es una apuesta, aunque por cálculo de probabilidades tenga más chances de ganar. No cree el que quiere, sino el que puede. Acuérdense que cuando fuimos bautizados, se infundieron a nosotros las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Todos nosotros, por ser bautizados, tenemos fe, que proviene del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe es un don que Dios no niega a nadie. Es un misterio de la gracia y de la libertad humana. Impresiona ver a Jesús dar gracias al Padre Celestial porque se ha mostrado a los humildes y han ocultado a los que se tienen a sí mismo por sabios y prudentes. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 25. Como el Señor dice, te doy gracias, Señor, porque te has mostrado a los humildes y te has ocultado a los soberbios. Dios se esconde y se muestra. Solo los humildes son capaces de ver. Pero no los humildes, esos que dicen, ay, yo no sirvo para nada. Eso no es un humilde, hermanos. Ay, es que yo sufro mucho. Tampoco ese es un humilde. Ay, es que yo no soy capaz. No, tampoco es humilde eso. Humilde es aquel que abre sus ojos a Dios y reconoce que necesita más fe para poder entregar su vida a Él.
Humilde es aquel que reconoce que por sí mismo no es nada y que requiere de Dios para hacer todo. Aquel hombre que buscando a Dios encuentra la manera de vivir y desarrollar sus virtudes. Hay que enseñarle a nuestros jóvenes que la fe es la mejor manera de ir desarrollando nuestras virtudes junto con Dios, junto con nuestra familia, junto con lo intangible, con lo que no se ve, con lo que no se toca, pero que se siente. Ese amor a la familia, ese amor a nuestros padres, ese amor a nuestros hermanos, ese amor a nuestros hermanos en Cristo, ese deseo de que todo el mundo esté bien, ese deseo de servicio, ahí es donde obra nuestra fe. La verdad no se impone, hermanos. Cada uno debe recorrer su camino que conduce a ella. Un camino muy personal, buscar la verdad y ponerse en condiciones de poder encontrar a Dios. No se trata de conseguir entender a Dios, sino de encontrarlo. Ahí está un grave problema. Queremos entender a Dios y nos lo queremos explicar como si fueran matemáticas. Queremos entender a Dios y nos lo queremos explicar como si fuera un vaso, como si fuera una taza y decir, pues tiene esta forma y es de este color y sirve para esto y sirve para lo otro y nos desgastamos, hermanos. Olvídate de entenderlo. Primero encuéntralo. Una vez que lo encuentres, entonces lo vas a entender y sobre todo, primero lo vas a amar. Vas a sentir su amor. Dice nuestro hermano Arturo Guerrero, la fe es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos lo piden humildemente, y que es la virtud sobrenatural necesaria. Entonces, en ese momento, hermanos, somos capaces de escuchar a Dios y somos capaces de hablar con Dios. ¿Cómo se llega entonces a encontrar a Dios y a escucharlo y a hablarle? Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Uno puede ser o volverse sordo para las cosas de Dios. El órgano de Dios, explica el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, puede atrofiarse hasta el punto de que las palabras de la fe se tomen completamente carentes de sentido. Y quien no ha oído tampoco puede hablar, porque sordera y mudez van unidas. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermanos? No hay fórmulas mágicas. Hay recorridos. En primer lugar, con la apertura a la trascendencia. Quien descartara de entrada la posibilidad de lo sobrenatural, cerraría la puerta a la verdad. Estaría rechazando la existencia de algo que no es irracional. Hace unos días platicábamos mi esposa y yo sobre la necesidad de estudiar teología y decíamos, sí, es necesario estudiar teología, el tratado de Dios, pero para estudiar teología tendríamos que estudiar filosofía, tendríamos que ahondarnos en la filosofía, tendríamos que ahondarnos en la ética, tendríamos que ahondarnos en la lógica. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que empezar a desarrollar, si lo queremos entender, a la luz del intelecto. Es decir, con nuestro conocimiento humano, el intelecto, con nuestro conocimiento, como si estuviéramos estudiando ingeniería o una licenciatura, entonces encontraríamos a un Dios que de una manera u otra lo comprenderíamos a la luz del estudio, a la luz de las letras, diríamos, sí, entonces Dios es Dios, porque A más B es igual a C. Entonces C da como resultado esto, y entonces encontraríamos un razonamiento. Ahí es donde la fe nos ayuda, hermanos. Porque ahí es donde la fe, cuando la clamamos y le pedimos al Señor, Señor, no tengo suficiente fe, no alcanzo a darlo, el Espíritu Santo viene a ti, viene a mí, nos ayuda y después decimos, ¿por qué creo si no creo? ¿Por qué confío en Dios si me cuesta trabajo creer en Él? ¿Por qué confío y pongo las cosas en manos de Dios? ¿Por qué le digo a Dios que cuide a mis hijos si yo todavía tengo muchas dudas? ¿Por qué le pido a Dios que cuide a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos si yo todavía no creo en Él como yo quisiera? Ese es un buen punto, hermanos. ¿Por qué le pido a Dios que me sane si todavía tengo muchas dudas? ¿Por qué le pido a Dios que me ayude con este virus de la pandemia si todavía Él sabe bien que todavía tengo muchas dudas sobre Él, sobre su existencia? Si a veces le reniego y le digo, a ver, pues no, que sí existes, ayúdame.
Y hermanos, yo les aseguro que nuestro Señor está atento a nosotros y dice, con ese poquito de fe me basta, porque no me has abandonado, porque esa máquina que estaba diciendo Monseñor Ratzinger, ese arnés que nos conecta a Dios, sigue activo. No dejemos entonces, hermanos, que nuestra comunicación con Dios se caiga. No dejemos, hermanos, que porque es poca, creamos que ya la tenemos que destruir. No dejemos entonces, hermanos, que porque no creemos como quisiéramos creer, nos olvidamos de Él. No dejemos, hermanos, que el chamuco llegue y nos convenza de que nuestra fe no es suficiente. Ese es un jale de mucha gente, hermanos, de mucha gente, que nos va a hacer creer que nuestra fe no es suficiente y que es mejor abandonarla. Que es mejor ya no hacer nada porque no hay nada más que hacer, porque no somos capaces de creer como lo tengo que hacer. Oremos entonces, hermanos. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Pregunta aquí mi esposa. Pues la Biblia nos lo pone de una manera muy adecuada. Confía en Dios más que en ti. Sigue creyendo que tu fe no es suficiente para que la sigas creciendo, perdón. Eso es importante. El día que tú creas que ya alcanzaste la fe completa, como hay muchos hermanos que creen o creemos eso, yo ya no necesito nada, yo ya no necesito estudiar, yo ya no necesito ir a misa, yo ya no necesito la comunión, yo ya no necesito la confesión porque yo ya sé todo. Ese día es cuando ya nos agarramos y lo perdimos. Qué mejor decir, Señor, pues tú sabes quién soy, tú sabes cómo dudo, tú sabes de mi enfermedad, tú sabes de mis dolores, tú sabes de mis penas, tú sabes de mis miedos. Ayúdame, Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. En el Evangelio, la persona que se acerca al Señor ya tenía al Señor enfrente de él. ¿Qué caso tendría decirle, creo, Señor, pero aumenta mi fe? Si ya lo tenía ahí con ella. Ese reconocimiento la llevó a la sanación. El reconocimiento proviene del Espíritu Santo y por eso necesitamos orar y pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos dé luz, que nos dé paz, que nos dé esa sabiduría que necesitamos para reconocer que la fe siempre puede ser más, que cada vez podamos incrementar nuestra fe más, fortalecernos en Él hasta el grado de podernos encontrar con Él. Pidámosle pues al Señor que nos dé fe, te pedimos, Señor, que nos des fe, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros que estamos escuchando este programa a través de la radio. Te damos gracias, Señor, porque tenemos estaciones como Radio San Pío X, Cristo Rey Radio, nuestra estación hermana, que nos ayudan a compartir y a recibir palabras que nos ayudan a buscarte. Te pedimos, Señor, que este Espíritu Santo nos ayude a entender que el momento que estamos pasando no es el fin, pero es una gran oportunidad para fortalecernos. Es una gran oportunidad, Señor, para que tú y nosotros seamos más amigos, porque los amigos se fortalecen en los problemas. Te ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros problemas económicos, nuestros problemas de trabajo. Te ponemos en tus manos, Señor, cada una de las cosas que nos hacen creer que estamos perdiendo la fe, porque ya no sabemos ni por dónde, Señor. Pero que al final de cuentas llegas tú, obras y nos dices, no teman, soy yo. Y quitas la tormenta, Señor. Con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras desavenencias, Señor, te pedimos que nos bendigas y nos des más fe porque queremos seguir junto a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Les enviamos un abrazo, les pedimos que oren por nosotros, que se acuerden de ir a misa y ofrecerlas por nuestros santos difuntos, que ofrezcamos al Señor estos momentos que no necesariamente son de paz como quisiéramos,
pero que sí son de una gran oportunidad, hermanos, para decir, Señor, en esos momentos en donde yo debía haberme separado, me agarré más de ti, Señor, porque en ti confío, porque tú eres mi luz y mi esperanza. Nos vemos en misa, hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos en una semana.